Mi padre me abandona para vivir con su esposa en una casa bote, pero destruyo sus vidas completamente y sus estadías en el más allá. Esta historia empieza hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura serendipia, por pura suerte, que comenzó hace 2 años. Voy a acortar algunas, la mayoría, de las partes porque es un viaje de locos, pero con gusto responderé cualquier pregunta que tengan. Aprendí una buena cantidad de cosas en este proceso, y parte de la razón de escribir esto es compartirlo con otros. El comienzo. En 1990, cuando yo acababa de salir de la preparatoria y mi hermana todavía estaba en primaria, mi papá conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de nuestro pueblo. Al poco tiempo se mudaron juntos, y mi papá nos abandonó en nuestro departamento en el sótano para irse a vivir con ella en una casa barco chabacana, varada y que ni funcionaba. Él aparecía cada 2 semanas y me daba $40 para la comida. Al final, alguien se dio cuenta de la situación y llamó a mi mamá. Nos fuimos a vivir con ella, lo cual, créanlo o no, era peor. Mi papá y su esposa de la casa barco se casaron en 1991. No mucho después, ella me llamó y me dijo que el tumor cerebral de mi papá había vuelto, aunque era una mentira y no había vuelto, y que él no podía con el estrés de estar cerca de nosotras. Que las únicas personas a las que podía soportar eran ella y su hijo, llamado Sorti, que era de mi edad. Cuando llamé a mi papá para preguntarle si era cierto, me dijo que no, y que no podía creer que ella dijera algo así. Esa fue una de nuestras últimas conversaciones hasta hace 2 años. La mitad. No hay mucho en esta parte. Me abrí camino en la universidad trabajando, viviendo en mi coche de vez en cuando. Mi papá y yo estábamos sin contacto, pero escuché por la familia que se había comprado una casa y había puesto a su hijo, entre comillas, en algunas clases técnicas. Cuando mi abuela murió, Sorti y la esposa Barco aparecieron en una camioneta y se llevaron todos los muebles, y cualquier otra cosa que no estuviera atornillada o ya desaparecida. Con el tiempo, corté el contacto con el lado de la familia de mi papá. Luché durante años, décadas en realidad, pero salí adelante. Y ahora tengo un gran trabajo y una buena familia. La mejor venganza es vivir bien, ¿no? El calentamiento antes del final. Hace 2 años, en octubre de 2019, recibí una llamada del hermano de mi papá, llamado Allen. Me dijo que mi papá estaba en un asilo en otro estado, lo cual es genial, y que yo tenía que ir a verlo porque necesitaba mi ayuda. ¿Qué? Sorti lo había gosteado, lo que me hizo dar tanta gracia que no puedo ni comenzar a describirlo. El asilo, casualmente, quedaba a unos 20 minutos de mi casa. Allí fue cuando vi una oportunidad y fui. El reencuentro fue decepcionante. No quería reconciliarme, pero sí quería escuchar cómo terminó tirado y solo en otro estado. Y era una historia realmente, realmente buena. Esposa Barco tuvo cáncer de pulmón y metió a mi papá en un asilo antes de morir en 2017. Sufrió, y me alegró oírlo, aunque me entristeció que no fuera cáncer de culo. Sorti se convirtió en su apoderado con un poder legal cuando ella murió, y había estado visitando a mi papá, viviendo en la casa de mi papá con sus 2 hijos, y ocupándose, entre comillas, porque no lo hacía, de los asuntos de mi papá desde que murió su mamá. Pero ahora estaba desaparecido en combate, y mi papá estaba preocupado por él. Me pidió que manejara 1 hora y media hasta su casa para revisar que todo estuviera bien. Eso era lo único que quería. Ni siquiera me preguntó cómo había estado yo. Acepté ir, creo que por morbo. Jamás había estado en la casa de mi papá. Sí quería ver dónde vivió con su familia de verdad, entre comillas, durante 30 años. Quería ver cómo podría haber sido mi vida. Era 50 sombras de jodidamente horrible. No habían cortado el césped en todo el verano, por eso no podías llegar a la puerta principal por lo crecido que estaba todo. Había 3 camionetas pick-up en el patio, 2 estaban llenas de basura. Cabinas, cajas, asientos traseros, todo basura. Correo, ropa, papeles, zapatos, bolsas de basura. No lo entendía. El SUV de mi papá, adaptado para discapacidad, estaba con 4 llantas ponchadas y también lleno de basura. No tenía llave, así que solo caminé alrededor. Por las ventanas que pude mirar, el interior estaba hecho un desastre y acumulado hasta el infierno. En la puerta principal y la del garaje techado había docenas de notificaciones de la ciudad diciendo que iban a condenar la casa. El garaje techado también estaba lleno de cosas. Pero también había cajas y más cajas apiladas por todos lados, la mayoría pudriéndose por la lluvia. El patio estaba lleno de basura. Adornos navideños rotos, más zapatos, herramientas oxidadas, juguetes viejos. Había una carta en el buzón notificando que, como la casa estaba abandonada, ya no entregarían correo. Esa noche, googleé poderes notariales y cómo usarlos. Volví al día siguiente y le mostré a mi papá, postrado en cama, las fotos en mi teléfono. Juró que le iba a partir el culo a Sorti y luego me pidió más ayuda. Le dije que lo haría, pero que tendría que firmarme el poder notarial a mí. Todo, tanto financiero como médico. Si no, podía arreglar esta mierda él solo. Aceptó,
así que me puse a buscar un abogado que condujera a otro estado, e hiciera el papeleo en el asilo. Bendito sea ese abogado por ser tan bueno en su trabajo, porque yo solo le conté lo que sabía, y él armó un poder notarial hermosamente a prueba de balas. Estaba lleno de cosas que ni sabía que iba a necesitar. También presentó el papeleo para revocar el poder notarial de Sortí. Eso me convirtió en imparable. Venimos de un pueblo pequeño y rural, del tipo de lugar espeluznante y sin mar, en el que, no importa cuánto tiempo hayas estado fuera o qué tan lejos te hayas ido, cuando vuelves, te encuentras a alguien que conoces. Aunque no sepas que lo conoces. Es como jugar a 7 grados de todo el mundo, todo el tiempo. Es asfixiante, pero también puede ser útil. El comienzo del fin. Me puse a trabajar a la mañana siguiente. No sabía cuán tierra quemada iba a quedar todo cuando terminara, y no quería que Sortí ni nadie de su prolífica familia endogámica intentara encontrarme, así que me aseguré de que nada de lo que hiciera llevara mi nombre. Abrí una cuenta de Google para mi papá y conseguí un número de Google. Abrí un apartado postal para él en su pueblo. Puse una solicitud de reenvío de correo. Saqué su reporte de crédito. Llevé el poder notarial al banco del pueblo pequeño de mi papá, cambié la dirección en sus cuentas y saqué nuevos números de cuenta. Pedí copias de cada transacción desde el día en que esposa Barco había muerto, unos 13 meses. Tuve que ir a la sucursal principal, a 2 horas de mi casa, al día siguiente para recoger los registros. Me senté en el lobby toda la tarde, revisando la cuenta. Acorralé a un representante de servicio y me dio un curso intensivo de sus débitos y depósitos. Ahí fue cuando entendí la magnitud de la estúpida y abrumadora idiotez de Sortí. Mi papá recibía unos $5.000 al mes entre discapacidad y seguro social. 2 veces por semana, Sortí iba a una sucursal y retiraba efectivo, todo el efectivo, durante 13 meses. Y cada vez que lo hacía, como poder notarial, tenía que firmar un formulario declarando que actuaba en nombre de mi papá, y ese formulario era notarizado por el banco. Revisé cada retiro e hice que el banco confirmara que todos fueron hechos por Sortí. Luego fui a la casa y llamé a un cerrajero. Sabía que estaba mal, pero no tenía idea de lo que me esperaba ahí dentro. Abrió la primera puerta, y el hedor salió rodando como una neblina. Los dos tuvimos arcadas. 2 cerraduras después, estaba tan avergonzada por lo que tuvo que ver y oler, que le di una propina de $60. Y con llaves nuevas y brillantes en la mano, llamé a la policía. Les dije que yo tenía el poder notarial de mi papá, que estaba revisando su casa y que había 3 vehículos allí que no le pertenecían. Me preguntaron si sabía a quién pertenecían. Le dije que no, y que quería que los remolcaran. Me dijeron que llamara a una grúa y que él se reuniera con ellos allí. Llegaron con 2 grúas. El tipo de la grúa se bajó y me pidió una firma. Solo firmé con mi nombre de pila. Mientras firmaba, me preguntó, ¿conoces a Sortí? Funcionando con puro odio a estas alturas, me sorprendí a mí misma. ¿Tú lo conoces?, le pregunté. Dijo que sí, y que es un imbécil. Yo respondí, puede ser. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Si lo ves, ¿le dices que Ope viene por él? Supo reconocer a una perra loca cuando la ve. Se llevaron las camionetas. Cuando todos se fueron, abrí la puerta del garaje techado para asomarme. El sol se estaba poniendo y la casa estaba oscura. Oí algo tenue, y después de unos segundos me di cuenta de que eran las cucarachas y las ratas haciendo sus cosas de cucarachas y ratas. Podía olerlo todo en mi pelo. Me senté en los escalones del garaje techado y vi ponerse el sol. Estaba furiosa. Tan jodidamente y cósmicamente furiosa que solo habían bastado 72 horas para disolver 3 décadas. Ahí estaba yo, apestando, escuchando a las ratas y limpiando la mierda de todos. Quitándoles tiempo a mi familia, ¿y para qué? Tuve una charla con Jesús, podía retirarme ya, o duplicar la apuesta. Y la cosa es que soy tenaz. Puede ser visto como un maldito defecto, pero tenía que serlo para sobrevivir. Por eso este hueso no podía soltarlo. La idea de que la vida de Sortí quedara patas arriba, que su única fuente de ingresos, probablemente, desapareciera literalmente de la noche a la mañana, y que mi papá tuviera que enterarse, de segunda mano por mí, de que está en bancarrota, y solo, me daba una alegría inmensa. Deseaba con todas mis fuerzas que ambos perdieran lo poco que les quedaba. Así que decidí que iba a triplicar la apuesta como una maldita. Esa noche, googleé órdenes de restricción. Y fue sorprendentemente fácil conseguir una. Fui al juzgado en mi ciudad natal, entré a la oficina del secretario y le dije que necesitaba una orden de restricción. Llené el formulario en una mesita temblorosa ahí mismo. No estaba preparada para ver a un juez ese día, pero ella tomó el formulario y dijo, «Ok, voy a ver si el juez sigue aquí». Eso me asustó un poco. Me llevó a su despacho, y mientras esperaba, miré alrededor y vi certificados de reconocimiento colgados de varios grupos de veteranos. Entonces me limpié las palmas y pensé, pez en un maldito barril, porque no podía ser más fácil.
Me preguntó por el tiempo de mi papá en los Marines, y por el logo de la oficina del Departamento de Defensa en mi suéter. Soy contratista. Leyó mi formulario y concedió la orden temporal. Tendría que volver para la permanente, donde Shorty podría discutirla. Luego me fui a casa y googleé compañías de limpieza especializada en riesgos biológicos y estatutos de abuso de ancianos en mi estado. Contraté una de estas empresas para sacar toda la mierda de la casa por $7,000. Habría pagado el doble si fuera necesario. Encontraron al perro momificado de mi papá debajo de unas cajas de pizza en el dormitorio principal. Me enviaron fotos y rescataron algunos papeles. Notificaron a Shorty durante ese tiempo, y se fijó una audiencia. Me puse a trabajar recolectando y documentando cosas. Hice fotos y hojas de cálculo y líneas de tiempo con referencias cruzadas porque a la mierda, ahora sí tenían toda mi atención. Las versiones de pago de Truthfinder, un servicio para búsqueda de antecedentes, y Trello, herramienta online para organizar tareas, en serio me sacaron adelante con todo esto. En mi tiempo libre, iba al asilo y le daba a mi papá copias 8x10 de las fotos de su perro muerto. Desde todos los ángulos. Antes del tribunal, fui a la comisaría cercana y les dije que quería denunciar un delito de abuso de ancianos. Un detective de cuello blanco salió y me dijo que era un asunto doméstico y que, como Shorty había tenido poder notarial, todo lo que había hecho era legal. Y ese fue el día que pude enseñarle a un detective de pueblo pequeño sobre las responsabilidades fiduciarias de un poder notarial. Gracias, Google. Le entregué una copia del estatuto con las secciones aplicables resaltadas. Luego le entregué una carpeta gruesa con estados de cuenta, fotos de la casa acumulada y del perro muerto, una copia del reporte de crédito de mi papá que mostraba que tenía decenas y decenas de miles de dólares de deuda, y una hoja de cálculo listando cada retiro en efectivo con un total acumulado de los montos robados. El total general era un poco más de $130,000 en efectivo. Eso sin contar la pérdida de valor de la casa o las tarjetas de crédito que abrió y usó. Le dije que podía quedarse con esa carpeta porque no era la única que tenía. Luego le dije que esperaría por un número de caso, y me senté. Volvió unos 30 minutos después y se disculpó, dijo que yo tenía un caso y me dio un número de caso. Luego me fui al juzgado. Este es el final. Había otras personas y tuve que esperar mi turno. Y mientras esperaba, ese estúpido hijo de puta arrastró su culo descuidado dentro de la sala, solo, y obviamente, literal, no metafóricamente, sucio. Tenía los cordones desatados y eso me hizo estallar de risa. Luego fue nuestro turno y nos pusimos de pie. El mismo juez me hizo unas preguntas, le hizo unas preguntas a él, y me preguntó si tenía alguna prueba. Yo tenía una carpeta muy gruesa de ello. El juez me preguntó si había ido a la policía. Pues sí, señor, sí fui. ¿Tiene un número de caso? Pues de hecho. Así la orden fue concedida, permanente y de por vida, pero no antes de que el juez detuviera el proceso y le dijera a Shorty que necesitaba un abogado. Alguien me dijo que el juzgado tendría una copia del DD-214 de mi papá, papeles de baja, así que ya que estaba ahí, conseguí una copia, porque, ¿por qué no? También usé mi poder notarial para sacar a esposa Barco de la escritura de la casa. Así, si mi papá moría y entraba a sucesión, Shorty no tenía un reclamo inmediato por estar a nombre suyo también. También fui y conseguí copias del acta de nacimiento de mi papá y del certificado de defunción de esposa Barco. Técnicamente, los hijastros no pueden pedir esa info, pero la secretaria que me atendió reconoció el nombre de mi papá y me contó que perdió la virginidad con mi tío Allen en los 60, y que fue al funeral de mis abuelos. Así que conseguí todos los documentos que quise. Esposa Barco le dejó a mi papá $50,000. Quedaban unos 35,000 de eso porque Shorty se estaba gastando el dinero de mi papá y no el de su mamá. Así que abrí una cuenta del banco Ali. Y transferí cada centavo. Luego configuré transferencias recurrentes para los depósitos mensuales. En cualquier momento, no había más de $100 en su cuenta. También encontré a alguien dispuesto a comprar una casa rápida y restaurarla para vender, que me pagó lo suficiente por la casa para pagar la hipoteca. Esa es la cosa con la sucesión, no hay nada por lo que pelear si no hay nada allí. Y me aseguré de que no hubiera jodidamente nada allí. Mi papá murió pensando que todavía tenía una casa. Hablando de eso, por esa época fue cuando encontré las pólizas de seguro de vida de mi papá. Estaban al día, y esposa Barco era la beneficiaria. Mi poder notarial no me permitía cambiar beneficiarios, pero sí me permitía asignarlos, y como esposa Barco estaba muerta, técnicamente no había beneficiario. Aquí es donde los certificados de defunción resultaron útiles. Asigné a mi hermana y a mí como beneficiarias. También irrevocable, lo que significa que la única forma de cambiar eso es que mi papá, yo y mi hermana estemos de acuerdo. Mantuve a mi papá en la oscuridad sobre todo esto. Lo único que realmente supo fue lo de la orden de restricción y su perro muerto. Me enteré de que había comprado la tumba junto a esposa Barco y quería ser enterrado junto a ella. Eso simplemente no iba a pasar jamás. Googleé cementerios nacionales,
y descubrí que calificaba para estar en uno porque era un veterano discapacitado de la era de Vietnam. Así que arreglé eso, en su lugar. Todas las cerezas encima. Mi papá murió en junio de este año y yo estaba allí. Está enterrado en un cementerio nacional lejos, donde nadie irá a visitarlo jamás. El único obituario que publiqué fue en el sitio web de la funeraria y solo por motivos de seguro. Lo escribí lo más vago posible. No hubo servicio. Su urna es morada, el color que más odiaba. Recibí una llamada en agosto de la oficina del fiscal en mi ciudad natal. La mujer al otro lado está casada con mi primo hermano porque, por supuesto que lo está, así es como funciona allí. Shorty fue arrestado justo después de medianoche el 1 de julio, todavía estaba en la cárcel y había sido imputado por cargos de abuso de ancianos en grado de delito grave. Se enfrenta a 10 años en la prisión federal de Aquí te rompen el culo. Perdón, me gusta la película de Enredos de oficina. Me dijo que no esperara el juicio pronto, ya que puede tardar hasta 3 años en suceder. Le dije que eso era genial porque la incertidumbre, con suerte, lo va a atormentar. Y después de todo eso, todavía tiene la prisión esperándolo. Perdió a sus hijos, perdió a su papá, entre comillas porque no lo quería, y mi papá no lo quería a él en el último tiempo, y me estoy gastando el dinero del cáncer de su mamá. Perdió su casa gratis y sus camionetas. No tiene crédito y nunca podrá conseguir algún trabajo decente, y con suerte, por mucho tiempo, no podrá encontrar un lugar decente para vivir. Y yo duermo como un maldito bebé. Editado para añadir fotos que fui dispersando por el hilo, con algunas fotos extra de regalo. Shorty tras su detención. Carta que dejó la ciudad en la casa. Cerrajero trabajando en la casa. Puerta trasera y la mesa de mi abuela. Garaje techado. Sala de estar antes de limpiar. Sala de estar luego de limpiar. Patio trasero. La habitación donde estaba el perro antes de limpiar. La habitación donde estaba el perro luego de limpiar. Urna púrpura. Urna detrás de la bandera. Un manojo de casquillos recogidos después de la ceremonia. Una página del estado de cuenta bancaria. Una colección de DVD de The Midnight Special de 1973 a 1980. Un refugio para tormentas en el patio trasero. Mi hermana y yo pasamos 10 horas arrastrando las cosas del patio hasta la calle. Al día siguiente, los vecinos habían destrozado los contenedores y las bolsas, dejándolos hechos pedazos. Edición 1. La reacción de mi padre luego de enterarse de que Shorty tomó su dinero. Estaba enojado, pero seguía insistiendo en que quería hablar con él. Y quería saber si yo había hablado con él. Tuve que explicárselo más de una vez, y no porque estuviera mentalmente debilitado, que Shorty no podía contactarlo. Y que si mi papá intentaba comunicarse con él, Shorty iría a la cárcel. Por eso se enojó muchísimo conmigo. Pero también tuve que asegurarme de que él así lo entendiera todo, y de que mi tío lo entendiera, porque mi tío definitivamente los habría puesto en contacto. Y tenías razón en que yo sentía que él merecía una dignidad básica, pero hasta ahí llegaba mi límite. En ningún momento luché con ninguna nostalgia. Mi hermana sí, pero esa es otra historia. Él estaba orgulloso de su servicio, así que pensé que estaría orgulloso de estar en un cementerio nacional. Y ahí fue donde estuve de acuerdo en colocarlo. Gracias por entender las complejidades no dichas de este drama. Fue muchísimo más de lo que podía escribir en una sola publicación. Edición 2, sobre el robo de dinero de Shorty a mi papá. Presenté reportes ante la Administración del Seguro Social y ante la Oficina de Asuntos de Veteranos, ya que era ese el dinero que él estaba robando. No sé si eso llegó a algo, pero los cargos penales parecen estar avanzando. Demandarlo lo pensé, pero supongo que necesitaría un abogado. Y como no se le puede sacar sangre a un nabo, concluí que no valía la pena. También me han dicho que eso debería haber sucedido mientras mi papá vivía, ya que él fue el perjudicado y no yo. Actualización 1. Hace un par de años publiqué una historia de venganza que involucraba a mi madrastra llamada Esposa Barco, mi hermanastro Shorty y mi papá, que ahora descansa en una urna morada. Por si te la perdiste, puedes leerla aquí y deleitarte. Bueno, por fin tengo una actualización. Para resumir, Shorty, mi hermanastro, era el poder notarial de mi papá mientras él estaba enfermo y había abusado de esa posición de forma atroz, robando una suma muy grande de dinero. Cuando yo me metí, conseguí una orden de restricción contra Shorty, presenté cargos, tomé el control del cuidado de mi papá y ejecuté una venganza deliciosa en el proceso. La defensora de víctimas del tribunal, que es mi prima hermana porque así es ese pueblo, me advirtió que llevar a Shorty a juicio por lo que hizo tardaría muchísimo. Tenía razón. Mientras tanto, monitoreé las actividades en línea de Shorty. Cuando se mudó fuera del estado, llamé al tribunal para avisar por si violaba su fianza. Cuando consiguió trabajo como camionero, llamé al tribunal para avisar que repetidamente estaba saliendo de su estado de residencia por si violaba su fianza.
Luego, hace 6 meses, recibí una llamada de la misma defensora de víctimas. El juicio iba a fijarse pronto, y el tribunal quería la opinión de la familia sobre posibles acuerdos de culpabilidad y sentencia. Lo habían acusado formalmente de abuso de ancianos, delito grave, y enfrentaba 15 años de prisión. La defensora me dijo que la familia podía pedir tiempo de cárcel, o reducirlo a un régimen de trabajo con restitución. La ventaja de la prisión era obvia, pero la desventaja era que probablemente no recibiríamos restitución porque él sería perpetuamente pobre y estaría en prisión. Con trabajo supervisado, recibiríamos restitución, pero él tendría su libertad, más o menos. Quería saber cuál preferíamos. Le pedí una noche para pensarlo. El futuro de Sorti descansaba en mis manos y yo quería saborearlo. ¿Qué clase de Dios quería ser? Para decidir, tenía que hacer cuentas. Si iba a prisión por 15 años, saldría en la mitad o menos. 7 años es mucho tiempo. Pero la restitución seguramente tardaría igual o más, y yo tendría el placer de quitarle su dinero cada mes, por años y años y años. Me gustaba la idea del trabajando todos los días, partiéndose el lomo en condiciones de mierda por un pago de mierda, y que supiera que una parte de ese día de mierda sería para nada. Me encantaba la idea de que yo fuera la razón. Así que la llamé de vuelta y le dije que estaríamos bien con un acuerdo de libertad supervisada y restitución. No volví a saber nada hasta la semana pasada, cuando la defensora me llamó otra vez para decirme que había aceptado un trato. El trato. Se declaró culpable de explotación de ancianos, primer grado. Le dieron 15 años, divididos y suspendidos, lo que significa que no cumplirá tiempo en la cárcel. 2 años serán de supervisión laboral por delito, donde tendrá que llamar a su oficial de libertad condicional todos los días y le harán pruebas de drogas casi con la misma frecuencia. Después de eso, estará en libertad condicional regular hasta por 5 años. El juez programará revisiones con él para asegurarse de que esté pagando la restitución y cumpliendo los requisitos de su trabajo supervisado y su libertad condicional. La restitución. Tiene que devolver $130.539,39. Le ordenaron pagar $300 al mes a partir del 1 de enero del 2024. Mi apuesta matemática funcionó, le tomará 36 años pagar eso a 300 al mes. Si se salta un pago, irá a la cárcel. Yo estaré en su vida durante décadas, recuperando de él poco a poco lo que robó. Así que creo que eso va a ser todo. He hecho todo lo que puedo hacer, aparte de estar allí para atraparlo si viola los términos de su libertad. Gracias por leer esta maraña de venganza. Espero que te caliente el corazón en estas fiestas. Edición, me han pedido que ponga 36 flores púrpuras falsas al lado de la urna púrpura y que quite una cada año. Es la idea más jodidamente hermosa que he leído y me encanta. También podría hacerlo escuchando canciones que digan púrpura, o bandas con púrpura en su nombre.